Vivimos en una época donde prácticamente todo debe clasificarse. Si alguien habla de justicia, inmediatamente preguntamos, ¿es progresista? Si habla de autoridad, debe ser conservador. Si habla de pobreza, seguro es socialista. Si habla de responsabilidad individual, es de derecha. Ya no escuchamos ideas. Escuchamos etiquetas. Nos hemos acostumbrado tanto a interpretar la realidad mediante categorías políticas que incluso hemos comenzado a leer la Biblia de la misma manera. Abrimos los evangelios, y en lugar de preguntarnos, ¿qué quiso decir Cristo?, preguntamos, ¿esto favorece mi posición política? Sin darnos cuenta, dejamos que CNN, Fox News, X, Facebook, YouTube, y los comentaristas políticos, se conviertan en nuestros comentaristas bíblicos. Pero el problema no comenzó en nuestra generación. Los judíos también esperaban un Mesías que confirmara su visión política. Esperaban un libertador nacional, un reformador social, un revolucionario, un rey que destruyera Roma. Sin embargo, cuando Jesús abrió la boca en aquel monte, nadie estaba preparado para escuchar lo que dijo. Porque el Sermón del Monte no vino a perfeccionar ninguna ideología humana. Vino a destruirlas todas. Mateo 5 comienza de una forma aparentemente sencilla. Jesús se sienta. Los discípulos se acercan. Y comienza a enseñar. Pero aquellas palabras eran una auténtica revolución. No una revolución militar. No una revolución económica. No una revolución partidista. Una revolución del corazón. Mientras todos discutían quién debía gobernar Israel, Jesús hablaba de quién debía gobernar el corazón. Mientras todos esperaban cambios en Roma, Jesús hablaba de cambios en el alma. Mientras todos buscaban conquistar el poder, Jesús hablaba de morir al yo. Y aquí comienza nuestro conflicto. Porque nosotros seguimos esperando exactamente lo mismo que esperaba el pueblo judío. Pensamos que el reino de Dios llegará cuando gane la gente correcta. Cuando se aprueben las leyes correctas. Cuando gobiernen los valores correctos. Pero Jesús jamás presentó el reino de esa manera. Su reino comienza donde termina el orgullo humano. Bienaventurados los pobres en espíritu. No los autosuficientes. No los influyentes. No los exitosos. No los fuertes. Los pobres. Todo nuestro mundo premia exactamente lo contrario. Las redes sociales premian la imagen. La política premia el poder. La cultura premia la influencia. Cristo premia la dependencia absoluta de Dios. Esa diferencia cambia todo. Las bienaventuranzas no describen ciudadanos ideales. Describen personas completamente transformadas. Y aquí aparece un problema enorme. La izquierda moderna suele concentrarse en transformar estructuras. La derecha moderna suele concentrarse en preservar estructuras. Jesús comienza transformando personas. Porque sabe que ninguna estructura puede producir santidad. Solo el nuevo nacimiento puede hacerlo. El reino de Cristo no se establece mediante decisiones judiciales ni por la autoridad de concilios o parlamentos, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en el corazón. Ese principio es devastador. Porque significa que ninguna reforma política puede producir ciudadanos del reino. Vivimos convencidos de que hacer ruido equivale a hacer justicia. Compartimos publicaciones. Firmamos peticiones. Respondemos comentarios. Cancelamos personas. Defendemos causas. Y muchas veces creemos que eso equivale a servir a Cristo. Pero Jesús jamás dijo, bienaventurados los que ganan discusiones. Ni, bienaventurados los que destruyen a sus enemigos con mejores argumentos. Dijo, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los pacificadores. Eso resulta incómodo. Porque la lógica del reino no funciona mediante viralidad. Funciona mediante transformación. El cristiano puede defender la verdad. Debe hacerlo. Pero nunca utilizando las mismas armas espirituales del mundo. Pablo diría después,
nuestras armas no son carnales. Porque el reino nunca ha avanzado mediante la violencia del lenguaje, ni mediante campañas de desprestigio, ni mediante la humillación pública. Aquí muchos comienzan a sentirse cómodos. Piensan, entonces Jesús estaba en contra del progresismo. Pero el sermón continúa, y destruye también la falsa seguridad del tradicionalismo. Jesús dijo, «Habéis oído». Esa frase aparece una y otra vez. ¿Por qué? Porque estaba desmontando tradiciones religiosas profundamente respetadas. No estaba atacando la ley. Estaba atacando las interpretaciones humanas. Los fariseos obedecían normas, pero habían perdido el corazón de Dios. Hoy puede ocurrir exactamente igual. Podemos defender la familia, la moral, la verdad, la doctrina, y aún así tener un corazón orgulloso, legalista, frío, implacable. Jesús nunca felicitó a los fariseos por tener razón doctrinal mientras carecían de amor. El reino exige ambas cosas: verdad y carácter. Quizá la mayor tragedia moderna es que muchos creyentes ya no se identifican primero como discípulos. Primero son conservadores, o progresistas, o libertarios, o nacionalistas, y después cristianos. Pero Jesús jamás llamó a seguidores de una corriente política. Llamó discípulos. El Sermón del Monte destruye cualquier identidad alternativa. Porque Cristo no acepta compartir el trono. No podemos filtrar sus palabras para acomodarlas a nuestra agenda. Somos nosotros quienes debemos ser filtrados por sus palabras. Hebreos dice que la palabra discierne las intenciones del corazón. No al revés. No somos jueces del Evangelio. El Evangelio nos juzga a nosotros. Cuando Jesús dice, ama a tus enemigos, toda ideología se rompe. Porque ninguna plataforma política construye su identidad amando al adversario. Cuando dice, ora por quienes te persiguen, toda estrategia humana queda expuesta. Cuando dice, no acumuléis tesoros, el materialismo moderno queda condenado. Cuando dice, no juzguéis, el orgullo moral queda descubierto. Cuando dice, buscad primeramente el reino, toda lealtad secundaria pierde prioridad. No existe partido capaz de cumplir completamente el Sermón del Monte. Porque el sermón no fue diseñado para construir una nación terrenal. Fue diseñado para preparar ciudadanos del reino eterno. Quizá hoy necesitamos arrepentirnos de algo que nunca habíamos considerado pecado. Haber usado la Biblia para justificar nuestras preferencias políticas, en lugar de permitir que la Biblia crucifique nuestras preferencias. Cristo no vino para validar nuestras ideologías. Vino para crucificarlas junto con nuestro viejo hombre. El reino de Dios nunca cabrá dentro de un manifiesto político. Nunca dependerá de elecciones. Nunca será establecido mediante campañas. Su rey lleva una corona de espinas. Su trono fue una cruz. Su victoria llegó mediante el sacrificio. Y sus ciudadanos no se distinguen por el color de una bandera, sino porque reflejan el carácter del Cordero. El Sermón del Monte sigue siendo tan escandaloso hoy como hace 2000 años. Porque continúa diciéndonos que el verdadero problema del mundo no es quien gobierna el país. El verdadero problema es quien gobierna el corazón. Y mientras Cristo no reine allí, ninguna ideología traerá el reino que solo Él puede establecer. Que Dios nos conceda la humildad de dejar de leer el Evangelio a través de los lentes de nuestra cultura, de nuestros partidos o de nuestras preferencias. Y comenzar a leer nuestra vida a través de los ojos de Cristo. Solo entonces comprenderemos que el reino de los cielos no es una versión mejorada de los reinos de este mundo, sino un reino completamente diferente, eterno y santo, que exige una lealtad indivisa al único Rey digno, Jesucristo. Copia la palabra, pégala en tu vida.